vamos a tocar un tema muy importante en una de sus aristas, por supuesto, porque en principio es judicial, pero ahora vamos a verlo desde lo económico, porque la justicia ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación. La sentencia contra Argentina llevó a que las acciones cayeran un 7% en Wall Street, se desplomaron después de conocido el fallo. Nosotros vamos a charlar con Nau Bernués, economista, que creo que ya charlamos con él hace poco tiempo y bueno, le agradecemos la deferencia de volver a atendernos. Nau, ¿cómo estás? Buenos días, el placer de saludarte. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien por acá. Bueno, ¿qué puede implicar esto en principio para la economía argentina, más allá de YPF? Bien, para la economía argentina es nuevamente un golpe al país, a las reservas del Banco Central, y efectivamente esto algún día hay que pagarlo, ¿sí? La sentencia entiendo que el gobierno la va a apelar, con lo cual vamos a seguir con esta pesadilla varios años más, entiendo. O sea, lo que va a intentar hacer el gobierno es ganar tiempo y patear esta deuda para un poco más adelante, pero en algún momento este problemón lo vamos a tener. Sí, yo creo que no hay salida. No se cumplió la ley o el estatuto de YPF, mismo Kicillof, cuando hace la estatización, menciona abiertamente que lo sabía y que no estaba cumpliendo con el estatuto de YPF, y eso en la ley de Estados Unidos creo que no le vamos a poder escapar. No, y además lo dice públicamente, ¿no? En un archivo que está filmado, grabado. No hay más prueba que eso. No estamos acá para hablar de justicia, pero sentido común, ¿no? Más probatorio que eso y sobre todo por lo que significa ahora YPF en su línea de vaca muerta, por lo cual también tenemos un problema ahí. Sí, ni hablar. Ahí es igual, creo que hay dos cosas que se contraponen, ¿no? Creo que se mezcla, lógico, por la fuerte injerencia estatal que tiene justamente el Estado en YPF. Pero el Estado, YPF es una empresa privada, no va a dejar de producir o de desarrollar vaca muerta porque está este juicio, ¿sí? El juicio es contra la Argentina, no contra la empresa. Claro, yo no digo dejar de desarrollar, sino es a dónde vayan esas ganancias. Sí, en realidad es medio raro. Yo creo que el mercado mismo lee de forma extraña el fallo. Justo estabas mencionando la caída que tuvieron las acciones ayer en Wall Street, pero en realidad vamos al peor de los escenarios y la Argentina le tiene que ceder estas acciones a los privados. La empresa pasa a ser privada. ¿Cuál sería el gran inconveniente de eso? Digo, tenemos a Vista como claro ejemplo de vaca muerta y el desarrollo, y está haciendo un trabajo espectacular. Yo entiendo que YPF es la insignia argentina, y todos la queremos, la cuidamos, cargamos nafta en YPF. Sin embargo, para el accionista, no debería ser un cambio tan grande. Claro, está bien, entiendo esa parte. Pero ahora, Nau, ¿es posible pensar que si esto sucede y se entregan el 51% de las acciones de YPF, la empresa pasa a ser privada y todo, lo que se produzca acá se puede ir también para afuera? Y eso puede ser una consecuencia también. En realidad sería una consecuencia positiva, o sea, que lo que se produzca acá se exporte. ¿Y el abastecimiento interno? ¿Se garantiza? Sí, o sea... claro, no lo vas a abandonar. Está muy bueno el punto. Permitime hacer un doble clic sobre esto. Justamente hoy la Argentina está más linkeada o más globalizada en algún punto, porque ya no existe, por ejemplo, lo que era el barril criollo de petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo se mueve internacionalmente, también se debería, todavía no es que está tan homogeneizado, se debería mover internamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Si se está exportando todo, el precio interno del petróleo va a subir hasta equiparar eso, y el abastecimiento interno se va a dar por la misma oferta y demanda del mercado interno, ¿sí? Donde nosotros como consumidores dentro de la Argentina vamos a pagar
el precio del petróleo lo que vale, ¿sí?, descontado las cuestiones logísticas, globalmente. De hecho, deberíamos estar pagando menos la nafta que hace 2 o 3 meses, cuando está, perdón, sí, deberíamos estar pagando menos que hace 2 o 3 meses cuando el petróleo estaba cerca de $80, cuando hoy está alrededor de los 65. Y estamos ¿sí? pagando Entonces, más, en realidad, ahora. Porque incluso hoy dábamos cuenta de que se viene un aumento. Entonces, la liberalización o si querés, el 100% de la privatización de YPF mismo quizás ayuda a que el precio de la nafta esté más en línea con el mercado internacional y nos movamos a ese precio, ¿sí? Bien. El abastecimiento interno se va a dar por la misma oferta y demanda, por el esquema de país al cual estamos yendo, por lo menos con este gobierno. La consulta siguiente es entonces, además de devolver el 51% de las acciones, si es que esta pesadilla alguna vez se termina, pesadilla como vos bien la titulaste, ¿Argentina tiene que pagar, además de devolver el 51% de las acciones? Pues me parece que ese es el gran tema, ¿no? Tiene que pagar y un volumen de guita que no valía en aquel momento cuando se intervino y estatizó, y que ahora sí vale. Sí, o sea, es ridículo por donde se lo mire el resultado para la Argentina, pero bueno, es el resultado de haber hecho las cosas mal y haber pasado por sobre la seguridad jurídica sin importar las consecuencias. Y no solo tenemos que entregar el 51% de las acciones, como decís, sino además poner miles de millones de dólares adicionales, sin contar lo que ya viene poniendo la Argentina por el proceso que lleva más de una década, ¿sí? O sea, los abogados salen dinero, en especial cuando estamos hablando de litigar en Nueva York, con lo cual es una pérdida por donde se lo mira, ¿sí? Bien. Esto puede llegar, más allá de las acciones en Wall Street, puede llegar a tener un impacto en el mediano plazo también, de alguna manera, en la economía argentina. Yo creo que el principal impacto va a venir por el lado del gobierno y de las reservas y de lo que tenga que hacer frente el país. Si tenemos que pagar 16.000 millones de dólares, tengamos en cuenta que las reservas brutas hoy en el Banco Central son de 40.000 millones. Claro. Estamos hablando de pagar un 40% de las reservas brutas del Banco Central hoy. O sea, no es una cosa pequeña lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Por eso toma la relevancia que toma, y esperemos que algún día se termine lo más favorablemente para la Argentina posible. Es la esperanza en algún punto que nos queda, creo, lamentablemente. Te cambio un segundo de tema. Abandono YPF por un segundito, pero tiene que ver con algunos informes que leí y vi en el día de ayer, que hablaban de que muchos economistas, inclusive un informe de JP Morgan, habla de que ha parado como un poco este crecimiento de la Argentina y que empiezan a ver como una posibilidad, una evaluación fuerte. ¿Esto es operación mediática? ¿Responde a algún sector político partidario? ¿No hay ninguna chance de que esto suceda? Bueno, múltiples preguntas para las que yo no tengo respuesta. Bien, vamos un segundito al informe de JP Morgan para entender también el trasfondo. Nosotros en la industria siempre tenemos como la chicana o el chiste de que cuando sale el informe ya es tarde. ¿Por qué? Porque lógicamente los clientes de JP Morgan ya operaron y ya se fueron cuando salió ese informe. En ese informe puntualmente vemos a un JP Morgan muy constructivo sobre la economía del país y lo que se viene haciendo, poniendo la salvedad de las elecciones y la probable volatilidad asociada a esas elecciones. Entonces dicen, yo ya me llevé una buena rentabilidad, que la rentabilidad la hizo en los 2 primeros días, después que ya podía salir mismo el JP Morgan o los clientes, y después, bueno, se fue quedando sin ninguna rentabilidad asociada. Entonces dice, bueno, mejor pájaro en mano, y se va. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Sale un informe del JP Morgan en el cual habla sobre la deuda soberana y la sobrepondera.
que es que la sobrepondera, que dentro de su canasta de bonos y de inversiones, elige comprar Argentina por más de lo que debería en algún punto, ¿sí? Entonces, es un poco quizás alguna, no sé si desinformación o mala intención de algunos partidos políticos, quizás no saben leer el informe y el informe es positivo, y solo se quedan con el hecho de el JP Morgan se va, pero cuando leemos el informe en realidad es muy constructivo hacia lo que está haciendo el gobierno y el país. Había una manera de interpretarlo, por eso te digo, en esa interpretación, no sé si hay real malicia político-partidaria, de decir, bueno, el gobierno está perdiendo potencia electoral porque está yendo poca gente a las urnas y empieza a ponerse en duda lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires, que pareciera ser determinante para el mundo. Yo no sé si eso es parte del ombliguismo que tenemos los argentinos y particularmente que sucede en Buenos Aires, ¿no? Sí, tenemos justo encima con lo de YPF, ¿no? Con Kicillof, insignia de lo que fue la estatización, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sigue teniendo un piso de votos del 30%, ¿sí? Y eso es lo que no le gusta al mercado. Entonces, como lo que no le gusta al mercado, lo digo desde el término de el mercado compra cuando hay un gobierno más favorable al mercado y vende cuando se toman medidas que van en contra. Y el kirchnerismo, o mismo Kicillof como ministro, tomaron muchas medidas en contra del mercado, entonces al mercado no le gusta. Y el riesgo país sube cuando la posibilidad del kirchnerismo en el poder sube, ¿sí? Está casi directamente correlacionado. Y eso es lo que el JP Morgan vende en algún punto. Ahora, vos sabés que tocaste un punto ahí que me parece re interesante, porque yo pensé que con la ratificación de la condena a Cristina, el riesgo país iba a bajar. Y no sucedió eso. De hecho subió, pero hace unos días Milei dijo en un acto, una serie de improperios que nos hacen subir el riesgo país. ¿Cómo te hace subir el riesgo país la oposición? Lo pregunto buena e inocentemente. En realidad el riesgo país mide, ¿sí? Vamos a un segundo a una parte técnica. Mide la capacidad de pago o la probabilidad de pago de la deuda de un país. La realidad es que el gobierno anterior, ¿sí?, dilapidó las reservas del Banco Central. Lo vemos, están en los datos, estaban las reservas que terminaron con prácticamente 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas del Banco Central. ¿Sí? Entonces, si esto se acerca al poder, al mercado no le gusta. ¿Por qué? Porque te dilapidan las reservas, porque vuelve el déficit fiscal, y al mercado le gusta que tengamos superávit fiscal. Quiere decir que tenemos más capacidad para pagar nuestra deuda. Entonces, la oposición te hace subir ese riesgo país cuando se acerca al poder. Y Cristina condenada la pone en el centro de la escena, que la ponga en el centro de la escena, y quizás hay muchos que dicen que es un error que Cristina esté presa porque la martiriza, junta a la oposición, facilita esa fortaleza política por parte de la oposición en una figura tan importante para la Argentina como es la de Cristina. O sea que esas 2 o 3 semanas en las que tuvo centralidad total de la agenda, para los mercados fue lapidario. Al mercado no le gustó mucho. No le gustó nada. Esa es la realidad. Claro. No le gustó. Quizás porque ve mayor unidad en la oposición, y esa mayor unidad en la oposición quiere decir más fortaleza de cara a las elecciones. La realidad es que... Pero esa es una especulación. Lo veremos. Esa es una especulación. Que eso es una especulación de la unidad y todo eso, porque hasta el momento no se sabe, y eso se corrobora después en elecciones. Pero es la palabra que motoriza el mercado, especulación. El mercado es de supuestos. Claro. Supone que Cristina presa le da más fortaleza a la oposición, como le da más fortaleza la revive. A la oposición. Sí. Hay mayor riesgo. Bien, perfecto. Nau, te llamamos por un tema y te terminamos aprovechando por todos.
Gracias por tu gentileza, como siempre. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. El economista Nau Bernués charlando con nosotros. La tiene clarísima, Nau. La verdad que tiene una manera de explicar que es muy, pero muy interesante.